Reanudamos grabación. Bien, pues siendo hoy viernes 19 de mayo del 2023, dentro de nuestro taller de la otra historia, comenzamos un tema verdaderamente apasionante, el cual, para que todo mundo esté consciente de su importancia, voy en gran medida a justificar. El tema se llama La leyenda negra contra España, que de alguna manera también es leyenda negra contra la Iglesia, porque van de la mano ambas leyendas negras. La leyenda negra es un invento de la masonería inglesa para desacreditar toda obra misionera española, toda obra civilizadora, toda obra generadora de cultura, de paz y bienestar para los pueblos de Hispanoamérica, incluyendo desde luego a los pueblos autóctonos. Mientras los ingleses se dedicaban a exterminar indios, doquiera que estuviesen, lo mismo en Norteamérica que en África, que en la India, los españoles se dedicaban a evangelizar, a transculturar, a mezclarse en mestizaje con los pueblos no conquistados, con los pueblos civilizados, con los pueblos rescatados para la fe católica. Y esto es lo que la masonería no le perdona a España, para lo cual, desde Inglaterra, desde las logias inglesas, se inventó lo que hoy se conoce en la historia con el nombre de leyenda negra. La leyenda negra contra España. ¿Cuál es la justificación para platicarles a fondo, sí, a fondo, con detalle, sin prisa, sobre una leyenda tan negra, tan terrible? Bueno, hay varias razones, pero una de las primeras razones para conocer la leyenda negra es algo que ya he dicho con frecuencia. Aquella persona que no conoce su historia, después de los 5 años, tal vez después de los 8 años, será eternamente un niño. Un niño sujeto al bamboleo, al vaivén de las castas gobernantes, sujeto al capricho de los poderosos, ignorante, manipulable y sobre todo con un voto comprable. Porque el que no conoce su historia no tiene convicciones. El que no conoce su historia no tiene raíces. Si podríamos decir que el que no conoce su historia no tiene nacionalidad. Aunque su acta de nacimiento diga nacido en México, para todo fin práctico, o nacido en Perú o nacido donde quieran, si no conoce su historia, no tiene nacionalidad verdadera. Es un habitante, pero no es un ciudadano. Así que la razón principal es poder conocer de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Y qué mejor modo de conocernos que a través de nuestros adversarios? A través de quienes nos odian a muerte, literalmente nos odian a muerte. La anglósfera siempre ha odiado a la hispanósfera, a la iberósfera. De las dos maneras es correcto decirlo, la iberósfera o la hispanósfera y desde luego la anglósfera. Y la anglósfera llegó en ciertos momentos a ser la dueña de los mares, la dueña de la economía, la dueña de la banca, la dueña de las principales armas, de los principales medios de transporte, de mercantilismo.
de negocios a lo largo del planeta. Pero también la hispanósfera, también la iberósfera tuvo sus momentos de gloria. Pero ¿por qué cayó con tanta facilidad la iberósfera? Porque la anglosfera se dedicó a su exterminio. ¿Y cómo puedes exterminar un suceso? Un suceso que ahí está en la historia. ¿Cómo lo puedes exterminar? ¿Cómo puedes nulificarlo? Pues con leyendas, con mitos, con consignas, con inventos, con libros falsos, con libelos, con una producción literaria, ahora televisiva y cinematográfica, abrumadoramente anti-hispanista, anticatólica. Y por lo tanto, lo más triste de todo esto es que los que más se tragan la leyenda negra son quienes más deberían conocerla para rechazarla, vomitarla, literalmente vomitarla, y ponerla en su lugar, en el basurero de la historia. Ahora dice Ricardo que la anglósfera se alió con la alianza franco-turca, la gran traición a la cristiandad de los reyes franceses que pagarían en la Revolución Francesa. Totalmente cierto. Francia traicionó su destino de nación católica y de hija favorita de la Iglesia, aliándose a los turcos para atacar y derruir en gran medida el Imperio Español. Por esta razón, porque es conocer nuestra identidad, es tan formidablemente importante conocer qué dicen nuestros adversarios de la historia de España. ¿Qué dicen los que nos odian? ¿Y qué les enseñan a las generaciones que nos antecedieron, probablemente desde hace 3 siglos, que surge la leyenda negra? Porque esta ya tiene cuando menos 3 siglos de existencia, si no es que un poco más. Por otra parte, el conocer bien la leyenda negra nos permite conocer el lado amable, el lado bello, el lado hermoso, el lado generoso, el lado brillante de nuestro origen, que es la verdadera madre patria, la verdadera España y desde luego la verdad acerca de México como nación líder continental de lo que hoy se conoce con el nombre de Iberoamérica. A ver, vamos a ver 10 temas. Los voy a enunciar, aunque por ahora probablemente solo me alcance el tiempo para comenzar a ver el primero. ¿Cuáles son estos 10 temas? El primer macrotema es los conquistadores, comenzando por Hernán Cortés, fueron los más ilustres antepasados de los hispanoamericanos de hoy. Algunos piensan que Hernán Cortés encabezó una chusma de saqueadores. Pues no, señores, no fue así. Hernán Cortés encabezó un pequeño ejército que dio origen a nuestros más ilustres antepasados. Esto lo veremos con detalle porque por ahorita me limito a enunciar el tema. Ese va a ser el primer tema. Segundo gran tema. La conquista no fue un saqueo. La conquista es absolutamente incorrecto decir, vinieron, nos conquistaron, nos saquearon y nos exterminaron. No, es exactamente al revés. Vinieron, nos convencieron, nos civilizaron y se mezclaron con nosotros. Y generaron nuevas naciones.
Líderes del mestizaje son Perú y México. No despreciablemente Colombia, Bolivia, Ecuador. En menor grado Chile y Argentina. Pero somos naciones nacidas, no de la depredación, no del saqueo, no del expolio, no de la violación, sino como lo vamos a ver, de la graciosa y entusiasta ayuda que los indígenas prestaron a los españoles. Así que nada de que vinieron y nos conquistaron y nos violaron y nos arrasaron y nos saquearon. Eso es leyenda negra. Y cada una de estas 4 verbos los vamos a reducir a lo que son nada. El siguiente mito de la leyenda dice que los españoles triunfaron gracias a la enorme superioridad de su armamento. Esto es un mito. Muy pronto los indígenas aprendieron a derribar caballos. Muy pronto aprendieron a que el caballo y el caballero no eran un fenómeno superior a lo natural, que no eran algo mágico, algo extraordinario, sino algo vulnerable. Y aprendieron a derribar caballeros con todo y su armadura, pero no directamente a ellos, sino derribando a los caballos, que eran más vulnerables por su tamaño y su falta de armadura que los caballeros. Entonces vamos a analizar el mito de la superioridad del armamento español durante la conquista. No hubo tal. El mito número 4, que los aborígenes americanos en la época prehispánica, durante la conquista y la colonia y las actuales repúblicas, perdieron bienes inapreciables. La libertad, el libre tránsito, su cultura, sus tierras, sus propiedades, su oro, etc. ¿Cuál es la realidad? Que vamos a ver con mucho detenimiento. Que los aborígenes americanos en la época prehispánica, durante la conquista, durante los virreinatos, porque es incorrecto decir colonia, ni México, ni Argentina, ni Bolivia, ni Perú fueron jamás colonias. Siempre fuimos virreinatos y los aborígenes eran ciudadanos españoles. Entonces, los aborígenes empeoraron su situación después de la conquista. Perdón, me equivoqué. Después de la independencia. La independencia solo les trajo a los aborígenes desgracia tras desgracia, a pesar de que hay un hecho muy poco conocido, que los indígenas no querían la independencia. Fueron mayoría los indígenas que se aliaron con el español, porque veían venir la pérdida de los privilegios que la corona española les había concedido a lo largo de varios siglos, y así fue. Cosa que puede sorprender a más de uno naturalmente. Lo analizaremos en detalle, de cómo empeoró la situación de los pueblos aborígenes en todo el continente a partir de la independencia. Independencia que ellos no querían. Cuando menos en proporción de 8-2, los indígenas se aliaron con los ejércitos españoles para evitar el triunfo de los insurgentes. No pudieron. No pudieron porque los insurgentes recibieron la ayuda norteamericana, pero no para independizarlos de España. Es otro mito, sino para someterlos a la anglósfera. O sea, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor.
Salimos del dominio hispanoamericano, salimos del dominio español para entrar al dominio inglés, estadounidense e inglés. Hasta la fecha, hasta la fecha, y eso lo analizaremos con mucho detalle. Dice Carlo R. Muy bien, Carlo, por tu aportación. En el libro del padre Mariano Cuevas dice que era lo mejor de lo mejor. Unos caballeros educados, los que venían con Cortés. Muy cierto. Y en algún libro, dice otra persona, Amparo Arredondo, te equivocas, Amparito, escuchó que los españoles que venían con Hernán Cortés eran reos de cárceles que les habían liberado con la condición de que vinieran a la Nueva España. Ya veo que eran terribles mentiras. Pues sí, qué bueno que lo reconoces, Amparo, y qué bueno que aprendes algo que no sabías. Como lo dice Carlo Magno R, en el libro del padre Mariano Cuevas, se demuestra que era lo mejor de lo mejor, unos caballeros educados, los que venían con Hernán Cortés, que fue nuestro primer tema que vamos a ver. Los conquistadores, pues, fueron los más ilustres antepasados de los hispanoamericanos de hoy. El quinto tema, el mito de la violación de las mujeres indígenas durante la conquista. La realidad es que en proporción de 9.8 a 10 o un poquito menos, la mujer que conocía a un caballero español ya no quería saber nada del indígena, porque el caballero español era conquistador, era capaz de decir piropos, capaz de aprender la lengua náhuatl con tal de, vamos a decirlo, halagar el oído de las mujeres indígenas, y la inmensa mayoría de ellas corrieron a casarse, a rejuntarse o a ser pareja, de hecho, con los conquistadores, con los civilizadores, comenzando, desde luego, con las primeras 20 indígenas que Cortés recibe en donación allá por los terrenos de Yucatán, cercano a Veracruz. Oportunidad que él aprovechó para escoger a la Malinche como la mujer que sería su compañera a lo largo de la conquista y que después él le buscaría un marido para casarla conforme a la iglesia. Dice Jorge Luis Apien algo muy cierto. La familia Rothschild judeo-alemana, establecida en Inglaterra, familia de banqueros poderosos por generaciones hasta la fecha. Inglaterra sí mandó reos a Norteamérica, totalmente cierto, pero hay algo que deben saber. Hay un país que nació como cárcel. Hay un país con nombre moderno, con capital moderna, con ciudades modernas, que nació como una cárcel. ¿Alguien sabe cuál fue? Ricardo. Australia. Muy bien, Australia. Australia comienza con todas las ciudades, Sydney, Canberra, etcétera, eran cárceles. Y estaba Como también la Guyana francesa. Guyana francesa, pero bueno, ese es un islote sin importancia. No, yo estoy Ajá. hablando de un subcontinente como es Australia, gigantesco, una superficie mayor a la de México. Entonces, claro, este fenómeno se pudo haber repetido en el Caribe, pero no dejan de ser nacioncitas. Bien, entonces, repito el tema. El mito de la violación de las mujeres indígenas durante la conquista. No hubo tal violación. Hubo una gozosa entrega de la mujer indígena al conquistador, aquí en el sentido afectivo, en el sentido caballeresco, al conquistador español. Será un tema verdaderamente apasionante este. El sexto.
el oro que fue saqueado y llevado a España. No, señores, muchos creen que se llevó a España todo el oro. La verdad es que fue la quinta parte del oro descubierto. Era el famoso quinto real. Era como un impuesto que es bastante inferior a lo que hoy el gobierno antimexicano nos quita, que es más del 30%, hasta cerca del 40% nos quita a los que pagamos impuestos. Ese fue el sexto mito, el oro llevado a España, que repito, no fue tanto. Fue mal negocio para España incluso, y ya veremos cómo y por qué. El siguiente tema, el 7. Tendremos que rescatar, tenemos que demostrar, tenemos que explicar con amplitud la inmensa labor cultural española en Hispanoamérica. Y repito para que se lo vayan aprendiendo, nunca fuimos colonia, siempre fuimos virreinato. ¿Cuál es la diferencia? Contundente. En una colonia, unos tipos llegan y se dedican a explotar los recursos naturales, a esclavizar a los aborígenes, a asesinarlos y a someterlos como esclavos. Así fueron las colonias inglesas, sin excepción en todo el planeta. En cambio, en el virreinato, llega Cortés y establece las leyes españolas. Por ejemplo, hay un hecho asombroso. Hay un conjunto de leyes españolas que se llaman las 7 partidas. Bueno, pues, ¿qué creen? Muy entrado el siglo XIX, estamos hablando de 1860 y tantos, ya muy entrado el siglo XIX, en los estados del sur de los Estados Unidos, sobre todo en la parte que había sido mexicana, y particularmente en Texas, las 7 partidas, leyes españolas, seguían vigentes. Y le dieron la certeza de no ser una colonia, sino de ser un virreinato. Óscar Perea pregunta cuál es la diferencia entre un virreinato y un reino. Bueno, pues un reino está a tiro de piedra. Un virreinato está a 11,000 kilómetros, como lo estaba el continente hispanoamericano respecto del reino español. Entonces acá no podía haber reyes porque ya había un rey en España. Acá había virreyes. En Perú, en México, había virreyes. Por lo tanto, nunca fuimos colonia. Siempre fuimos virreinatos, que significa que los habitantes de estos países tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones que los españoles, en todos sentidos, porque nos regían las mismas leyes. En cambio, en los pueblos sojuzgados por Inglaterra, la ley era para ellos, y la masacre, el exterminio, la esclavitud y la explotación era para los pueblos conquistados. Y ojo, nunca mestizados, nunca mezclados. No se conocen ciudades, no se conocen tribus, no se conocen lugares en Estados Unidos o en algún lugar donde hayan andado los ingleses, en donde haya pueblos mestizos, es decir, pueblos de sangre inglesa con pueblos de sangre indígena. Sí, hay uno que otro, pero generalmente son vistos como parias por la sociedad. Nadie los quiere. Y son unos cuantos miles en un territorio de millones de kilómetros. Bien. El siguiente, después del 7, que fue la inmensa labor cultural española en Hispanoamérica, tenemos el análisis de los que fueron los virreyes. ¿Cómo fueron los virreyes? ¿Cómo fueron los gobernadores españoles, sobre todo en México? Hubo 2 o 3 malos, y la inmensa mayoría
fueron realmente extraordinarios. Los males de México como nación no ocurren nunca durante el virreinato. Durante el virreinato no se conocieron guerras. Durante el virreinato no se conoció la pobreza. Durante el virreinato no se conocieron derrotas, ni a manos de guerras civiles, ni a manos de potencias extranjeras. Durante el virreinato únicamente se conocieron la paz, el progreso y el comercio con todo el mundo, incluyendo a China. ¿Cómo fue después de la independencia? Vino el desastre, un desastre que ya dura más de 200 años y del cual no nos hemos podido recuperar jamás. Y finalmente, la independencia hispanoamericana fue el resultado de una guerra civil entre criollos españoles. Ellos se pelearon entre sí, Hidalgo se peleó con los suyos, Iturbide convenció a los suyos de hacer la independencia, aunque esto le costó que muy pronto lo fusilaran, porque Iturbide sí luchó por la independencia, pero cuando él intuyó que venía la anglósfera a quedarse con México, se opuso y eso le costó la vida. ¿Quiénes fueron los que más se opusieron a la independencia de las naciones latinoamericanas? Los indígenas. No querían de ninguna manera perder los privilegios que tenían al ser tratados como ciudadanos de los virreinatos, comenzando por el de México. Bien, pues este va a ser nuestro ciclo de conferencias con 9 o 10 macrotemas que comenzamos hoy. El primer tema que vamos a comenzar a desarrollar, pues es el tema que les prometí. Permítanme un segundo, sobre la prosapia, sobre la nobleza, sobre la bonomía, la hidalguía del ejército de Cortés. Podríamos escribir cientos de libros, pero lo principal ya está dicho. Y voy a platicarles rápidamente. Tal vez los nombres que voy a decir no les digan mucho, pero en honor de cuáles son mis fuentes, debo decirlos. ¿En quiénes me voy a basar para la explicación de estos 9 o 10 temas que he expuesto al inicio de esta sesión? Me baso en la autoridad del licenciado don José Vasconcelos, del licenciado don Gaspar Efrén Reyes de Ecuador, del doctor José Luis Usaniche de Argentina, del doctor Luis G. Benítez de Paraguay, del doctor Germán Castro Caicedo de Colombia, del doctor Joaquín Edwards Bello de Chile, de Arturo Ariel Betancur de Uruguay, del licenciado Salcedo de Venezuela, del doctor Clemente Barroquín Rojas de Guatemala y de otros muchos, muchísimos, cuyos nombres no les van a decir mucho y que por lo tanto pues ya no tiene caso nombrar. Pero es una cauda de gente cultísima, de gente con doctorados cuando menos, en filosofía, en teología, en historia, en derecho, y muchos de ellos sacerdotes, que después de ser sacerdotes muchos fueron obispos y hasta cardenales. Me ocupo de defender a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos y a los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, que muy probablemente anduvieron en el ejército de Cortés. ¿Sí, Ricardo? Pensé que querías, bueno, ya, si quieres decir algo en su momento. A lo mejor muchos se sentirán ofendidos cuando destruya una a una las leyendas de la leyenda negra.
¿Por qué? Porque hasta ahora la inmensa mayoría de los mexicanos de todos los niveles, clase baja, clase media, clase alta, se han tragado las leyendas. Por lo tanto, les pido, no se sientan ofendidos cuando yo las destruya una a una, porque en capítulos sucesivos defenderé mis tesis, conocidas por muy pocos, divulgadas por muy pocos, porque la gran mayoría se ha tragado la leyenda negra. Primero debo decir que casi todo lo bueno, muchísimo de lo bueno que hubo durante los primeros 300 y pico de años de colonia, y lo malo que fue poco en comparación a lo mucho bueno que hubo, se hizo durante la conquista y durante el virreinato. Y por desgracia, a partir de las guerras de independencia, se destruyó la obra creada durante la conquista y durante el virreinato. Esa es la primer triste realidad. La gran mayoría de los españoles peninsulares que vinieron a América se quedaron aquí. Voy a dar una pequeña muestra de un escrito publicado apenas hace unos cuantos años, en 1988, por el gobernador de Puerto Rico. Y dice así: no voy a ser yo un señor llamado Hernández y nada menos que Colón, Hernández Colón, quien se rasgue las vestiduras por los aspectos negativos de la conquista y la colonización de América, porque hace muchos años que advertí la injusticia esencial que existe en esa frecuente queja de algunos sectores hispanoamericanos, consistente esta queja en depositar en los españoles de la península lo que para bien o para mal realizaron nuestros antepasados en América. No fueron ustedes que quedaron en España quienes hicieron o deshicieron. Fuimos nosotros, nuestros abuelos y tatarabuelos, o quienes hay que asignar en primer término, a quienes hay que asignar en primer término las enormes glorias y los pocos hierros de aquella formidable aventura. Quiero que imaginen un puñado de soldados, de nobles soldados, que logran la adhesión de pueblos enteros a su paso. Los cholultecas, los zapotecas, los olmecas, desde luego los tlaxcaltecas, y el odio terrible, no de los aztecas, que es incorrecto decirles aztecas, lo correcto es decirles mexicas, los mexicas, del cual se origina el nombre de México y del cual se origina el nombre de la República Mexicana. Fueron pues nuestros abuelos y tatarabuelos a quienes hay que asignar en primer término las glorias de aquella formidable aventura que comienza con un mini ejército de 500 hombres y termina por conquistar, ojo, no para España, para Cristo, centenares de millones de kilómetros cuadrados. Un puñado de soldaditos. No hubiera sido posible sin la adhesión de los pueblos indígenas. Pero ¿qué vieron los pueblos indígenas en Cortés? Apréndanselo en una sola palabra. Cortés, como lo digo yo en mi libro sobre el tema, libertador del indio. Y sí, lo grito. Eso vieron los pueblos indígenas en México. Y eso mismo vieron los pueblos indígenas en Sudamérica. Al español como libertador del indio y hacedor de una paz que era imposible porque las etnias en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en muchísimas partes de Sudamérica, se la pasaban en guerra perpetua entre sí. Fue hasta después de la declaración
fue hasta después de la conquista cuando se logra la paz. Una paz muy parecida a la que hubo en México durante más de 300 años. Así que cuando hablemos de Cortés, no dejen de pensar, Cortés, el libertador del indio. Y por esa razón, ahí está la clave de la mal llamada conquista y bien llamada obra civilizadora, obra evangelizadora del mismísimo ejército de Cortés. Porque para su información, Hernán Cortés la hacía de fraile, Hernán Cortés la hacía de predicador, Hernán Cortés pedía la celebración de misas y Hernán Cortés les hablaba a los indígenas en vibrante lenguaje a través de la Malinche del verdadero Dios, de Cristo. Y convenció a muchísimos que después fueron sus fieles seguidores. Así que, Se está cortando la comunicación. a ver, ¿ahí me escuchas? Pregunté, ¿me están escuchando? Ricardo, ¿me escuchas? ¿Alguien Sí, que pero me... se haya entrecortado. Sí, pero se haya entrecortado. Bueno, pero sí se entendió la idea, ¿no? Profesor, se le congeló la imagen. Ahorita la imagen está congelada. ¿A alguien más se le congeló? Sí, Está sí, saltando. A sí, ver, se coge. denme un segundo para cambiar de red. A ver ahí. ¿Cómo me escuchan ahí, Ricardo? Richard. Bueno, a ver, alguien más, Germán, Alejandro, José Luis Sapien. ¿Me escuchan ahí? Jorge Luis Sapien, ¿me escuchan ahí? Ricardo, Pablo Elías, Marta, respóndanme, por favor. Un momentito, ahorita se debe de reconectar. ¿Ahí me escuchas? Perfectamente. Ahora sí se escucha bien. Muy bien. Si vuelve a congelarse, me avisan para estar vigilando la red en la cual estoy conectado. ¿Alcanzaron a escuchar el mensaje que da el gobernador de Puerto Rico? Sí, Sí, No, sí, sí se escuchó. sí, sí se escuchó. Qué bueno. Continuamos entonces. La conquista, pues, fue en casi todos los casos, y sobre todo en México y Perú, una guerra civil entre indígenas, fomentada y aprovechada siempre por escasos españoles. O sea, Cortés y su pequeño ejército aprovechó la sempiterna lucha civil entre aztecas, mejor dicho, mexicas, y todas las etnias que rodeaban al reino mexica para tomar Tenochtitlan un 13 de agosto de 1531, de 1521. Hay un párrafo que quiero citar. El historiador es Hernán Cortés y lo narra en su libro La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y dice, mi capitán Belalcázar acercábase al indígena Tomebamba, cuando recibió una comisión de otro indígena que venían a ofrecerle su amistad y ayuda para la marcha sobre Quito, Ecuador. Los canaris odiaban mortalmente a los soldados de Rumiñahui, incas.
El cacique Cañari contribuyó para la campaña con maíz y otros productos agrícolas y le dio a Belalcázar espionaje y guías de hasta como un croquis de las provincias del norte y del camino que debía seguir, y puso a sus órdenes, en su calidad de aliado, alrededor de 11,000 guerreros. No fue Cortés el que escribió esto, sino el mismo capitán Belalcázar, pero lo escribió sobre la conquista de Quito, Ecuador. Con el apoyo de 11,000 guerreros indígenas, los 300 españoles que guiaba Belalcázar pudieron tomar Quito y establecer lo que hoy se conoce como la hermana República de Ecuador. Y así podríamos hablar de Colombia, podríamos hablar de Bolivia, sobre todo de Perú, pero particularmente de México. Los aliados indígenas de Cortés no eran 11,000. Los cálculos más conservadores nos hablan de 200,000. 200,000 guerreros aliados de Cortés. Solamente así se explica la caída de Tenochtitlan. La superioridad inicial de los españoles debida a sus armas de acero y al terror que inspiraban caballos y armas de fuego duró poco tiempo, porque pronto aprendieron los indios a atacar ante todo al caballo con sus lanzas y flechas y a utilizar las armas de acero que cogían a los prisioneros y cadáveres españoles. Aquí sí narra Cortés. Aquellas falanges de indios valerosos perdieron el temor al arcabuz y al cañón y al caballo, y guerrearon sin cuartel en medio del estruendo de las armas extranjeras, viendo a caer a sus compañeros por centenares. Aun con sus frágiles armas, lograron matar españoles, derribar caballos y cortar a estos las cabezas, que colocaron en largas picas, demostraron que el coraje heroico se había impuesto sobre la superstición. Sí, porque la historia oficial dice, qué chiste hicieron los españoles. La superioridad de sus armas fue contundente, pues el propio Cortés reconoce que es un mito, que no hubo tal superioridad más que por unos cuantos días o semanas, tal vez meses, pero que finalmente los indígenas acabaron perdiéndole el miedo al armamento español. Y fueron los aliados indígenas los que dieron el triunfo a Cortés y los que hicieron posible la conquista y la posterior civilización, no colonización, sino civilización y desde luego evangelización. En ese largo proceso que encabeza Cortés, como lo que dije, como el libertador del indio. A pesar de la protección de las leyes de Indias, los indígenas, con eso termino, con este párrafo termino, los indígenas fueron a veces maltratados por algunos malos españoles. Fue lamentable pero normal en aquella época en todo el mundo y en las guerras actuales. Pero lo que no se dice es que para la gran mayoría de la población indígena, el yugo español fue mucho más suave que el yugo inca, que el yugo mexica. Por eso Hernán Cortés es el libertador del indio. Porque durante la primera generación de conquistadores, los conquistadores, se casaron con indias y reconocieron a sus hijos. Y fueron estos hijos, y al llegar mujeres de España, las sucesivas generaciones de criollos, los que empezaron a tratar de forma generalizadamente humana a la población indígena y a la población mestizada. Y así nació México. Tampoco se dice, desgraciadamente, que cuando quedó realmente desamparada, nunca mejor dicho, después de la independencia, esa población indígena fue al declararse la independencia y al desaparecer la protección del rey de España,
quiero por favor que se queden con este último pensamiento. Y mucho menos suele decirse lo más grave. En fechas muy cercanas se seguía sojuzgando en el siglo XIX y aún en el siglo XX, y aún en la actualidad se sigue sojuzgando y maltratando a los indios, a veces en auténticos genocidios, en repúblicas cuyos políticos se llenan la boca con las palabras democracia y libertad, cuando no la tienen ocupada más que en denostar a los actuales españoles peninsulares por lo que hicieron sus propios antepasados en el siglo XVI. Así que aquí tenemos ya la introducción, pues, al tema que nos va a ocupar durante estas sesiones, conocer nuestra verdadera historia, la otra historia, la que nunca nos han contado, y poder decir que somos tanto criollos como su servidor, como mestizos, muchísimos de ustedes, como indígenas, que el número de 12 o 15 millones todavía existen en México, todos somos descendientes de aquellos ilustres guerreros españoles que hicieron la conquista, o la mal llamada conquista, pero que sí hicieron la civilización y la evangelización bajo el caudillaje del libertador del indio, Hernán Cortés. Con eso termino mi exposición y comenzamos, como siempre, sus preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran decir.